Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de trigonometría para los chicos de quinto secundario. El tema que vamos a ver es funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas. Una función trigonométrica ft es aquella función cuyos pares ordenados son de la forma xy, donde y viene a ser una razón trigonométrica de x. Es decir, que si yo tengo la función trigonométrica, eso va a ser igual al par ordenado xy, tal que y va a ser igual a una razón trigonométrica de x, donde x va a pertenecer al dominio de la función trigonométrica. Para el análisis de cada una de esas funciones trigonométricas tendremos que recordar las representaciones en las circunferencias trigonométricas de las razones trigonométricas, así como algunas propiedades básicas de la función de variable real. Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar funciones trigonométricas, lo que vamos a hacer es trabajar lo que viene a ser x y y, donde x viene a ser el ángulo. Vamos a trabajar con ángulos. Y y va a ser la razón trigonométrica de dicho ángulo. O sea, el par ordenado está formado por un ángulo y su razón trigonométrica de dicho ángulo. En eso consiste lo que es la función trigonométrica. Vamos a ver el análisis de la función trigonométrica. En este caso, la función trigonométrica seno. La función trigonométrica seno viene a ser representada por el par ordenado x, y, donde tal que y es igual a seno de x. El valor de x en este caso pertenece a todos los números reales. Entonces, yo tengo mi gráfica que viene a ser esta curva, conocida como sinusoide o senoide. A esta curva viene a ser la función y, que es seno de x. Como puedes percatar, se ha dividido en cuadrantes, el eje x y el eje y. El eje x se ha dividido en cuadrantes, de la cual cada cuadrante me indica un ángulo determinado, o en este caso los ángulos cuadrantales. Este punto sería pi medios, este punto de aquí va a ser pi, el punto de aquí es 3 pi medios y este punto sería 2 pi, o sea, una vuelta completa si trabajamos con circunferencia trigonométrica. Entonces, recordando nuestra circunferencia trigonométrica podemos determinar nuestros valores. Nosotros sabemos que el seno de 0 grados es 0, por eso que el punto está en 0. El seno de 90, cuando el valor de x vale pi medios, o sea 90 grados, el seno es igual a 1, entonces tomaría en y el punto 1. Luego seguimos avanzando y tomamos el seno de 180 grados. El seno de 180 grados es 0. Como puedes percatar, estoy comenzando en este punto, subo, luego bajo. Luego sigo el punto o el seno de 270 grados, que yo sé que es menos 1, entonces tomaré este punto. Y luego tomo el seno de 360 grados, que viene a ser 0. Entonces los puntos, si trabajamos con la circunferencia trigonométrica, viene a ser 0, 1, 0, menos 1 y 0. Y entonces, si nosotros unimos los puntos, me va a representar esta curva, que viene a ser la función seno de un ángulo x. Entonces, esta gráfica viene a ser el seno del ángulo x, donde el periodo va a ser del punto de origen hasta un punto donde se repite la función. En este caso, como la curva viene a ser en esta forma, de sube y baja, va a llegar a un punto en que repite. Y como puedes percatar, de aquí partimos y llega hasta el punto 2pi, donde va a volver a subir y luego bajar. En este punto donde se repite la trayectoria de la función, a este punto de inicio y punto final se le llama periodo. Y en este caso el periodo para la función seno viene a ser 2pi. Empieza a repetir la función a partir de 2pi. Entonces el periodo va a ser la distancia de 0 a 2pi, 2pi. Entonces el gráfico, que podemos observar? Puedo observar que el dominio de la función seno va a ser todos los números reales, o sea, todos los valores reales que va a tomar x. Como te puedes percatar, en x toma cualquier ángulo. El rango, como puedes ver en mi gráfico, está variando de 2 puntos, de menos 1 a 1. Entonces, esos son los valores que toma el rango, son los valores que toma y. Entonces, el rango de mi función seno viene a ser de menos 1 a 1. Como puedes observar, el rango está de menos 1 a 1. La función es continua porque la función no para, no hay un punto donde deje de avanzar. Como te puedes percatar, la función continúa y sigue continuando. Como continúa y no para en ninguna parte, se le llama función continua en los números reales. La función es creciente y decreciente, o sea, observa que la función aumenta y luego disminuye. Luego sigue aumentando y luego va a disminuir. Entonces crece y también
decrece. Por eso llamamos función creciente y decreciente. Es una función impar. ¿Qué llamamos función impar? Cuando yo tengo el seno de un ángulo negativo, eso me va a salir automáticamente el misma función con valor negativo. En otras palabras, seno de menos x va a ser igual a menos seno de x. Como se cumple eso, recuerda aquí los ángulos negativos, a eso llamamos función impar. El periodo, ya lo vimos aquí anteriormente, el periodo representado por t va a ser igual a 2pi. Entonces, todas son estas las características que va a cumplir mi función seno de x. Y ya observamos cómo es la gráfica. Vamos a ver la función trigonométrica coseno. La función trigonométrica coseno está formada por el cuadrado ordenado x, y, tal que y es igual al coseno de x, donde x pertenece a todos los números reales. Como puedes observar, es parecido al seno. A esta gráfica o a esta curva se le llama cosinoisoide o cosenoide. Ahora, como puedes percatar, se ha dividido en puntos que me indican cuadrantes de una circunferencia trigonométrica, donde cada punto viene a ser los ángulos cuadrantales. Este punto va a ser pi medios o 90, este punto va a ser pi o 180, este punto va a ser 3 pi medios o 270, y este punto va a ser 2 pi o 360. Ahora, recordaron tus razones trigonométricas de ángulos cuadrantales. Cuando el valor de x va a tomar 0, o sea, coseno de 0 grados, eso sale 1, o sea, y va a ser igual a 1. Cuando coseno de 90 grados, eso es igual a 0. Coseno de 180, eso es menos 1. Coseno de 270, eso es 0. Y coseno de 360, eso es 1. Como puedes percatar, los puntos estaban aquí, luego acá hay el otro punto, luego aquí. O sea, 1, 0, menos 1, 0, 1. Y así va a continuar consecutivamente. Entonces, al unir esos puntos me forma la siguiente curva. Como puedes percatar, viene a ser esta curva, parecida a lo que vimos del seno. En este caso, en el seno empezaba del origen 0. El coseno empieza de 1. Y esta línea de aquí viene a ser mi función coseno. Notemos la diferencia con la función seno. El periodo, como mi función empieza de este punto, va a llegar una curva hasta llegar al mismo punto. Como puedes percatar, de este punto es igual a este punto. De este punto otra vez va a bajar. O sea, va a volver a repetir el mismo patrón de la curva. Entonces, como este punto empieza a repetir, desde este punto al origen, a eso se le llama periodo, la cual el periodo va a ser desde 0 a 2pi. Entonces el periodo de la función coseno viene a ser 2pi. Entonces, tener presente eso para la función coseno. Vamos a ver las características. Del gráfico obtenemos el dominio, al igual que el seno. En el coseno, el dominio viene a ser todos los valores reales. O sea, todos los valores va a tomar que toma x. Todos los números reales. El rango, como puedes observar, mi función varía de un punto máximo y mínimo. Máximo en 1 y mínimo en menos 1. O sea, varía de 1 a menos 1. Como varía de 1 a menos 1, que pertenece a y, eso viene a ser el rango. Entonces el rango de la función va a ser desde menos 1 a 1. O sea, esos son los valores que va a tomar el coseno. Mi función es continua en R. O sea, como puedes percatar, la función continúa y continúa. Y no va a parar en ninguna parte. Por eso es que se le llama función continua. Función creciente y decreciente. Como puedes observar, la función decrece y luego crece. Y después va a decrecer y así sucesivamente. Por eso que la función es creciente y decreciente. Es una función par, porque si yo tomo un ángulo negativo, el coseno de menos x, eso va a seguir siendo coseno de x, recordando ángulos negativos. Por eso que llamamos que la función es par. Y el periodo que ya vimos anteriormente está representado por 2pi. Entonces, tener presente de que tanto el seno como el coseno tienen características parecidas. Notar la diferencia entre el gráfico del coseno y del seno. Vamos a ver la función trigonométrica tangente. La función trigonométrica está formada por el cuadrado ordenado x, y, tal que y es igual a la tangente de x, donde x pertenece a todo valor real menos, en este caso va a tomar cualquier número real a excepción de un cierto punto, que está representado por 2n más 1 multiplicado por pi medios, donde n pertenece a los números enteros. Este 2n más 1 es la representación de un número impar. Entonces quiere decir que x va a tomar cualquier número a excepción de un número impar multiplicado por pi medios. A este punto que no toma x se le llama asíntota.
Entonces, veamos mi gráfico. Tengo el eje Y y el eje X, donde ubicamos los puntos cuadrantales. Pi novenos, perdón, pi medios 90 grados, pi 180, 3 pi medios 270 y 2 pi 360. Y así continuamos. Entonces, mi gráfica de la tangente viene a ser de la siguiente forma. Viene a ser esta curva. Va a llegar a un punto. Recuerda que X no toma un valor impar multiplicado por pi medios. Por ejemplo, 1 por pi medios. 1 es un valor impar. Entonces, esa línea o ese punto no va a tomar. Como no toma este punto, simplemente mi gráfico va a llegar a un momento y que se va a acercar y se va a ir hasta arriba. O sea, en otras palabras, no choca este punto. No puede tocar este punto. De la misma forma, empiezo otra vez de abajo y continúo. Choco el punto valor pi y sigo hacia arriba. De nuevo, este punto de aquí viene a ser 3 pi medios. Observa, 3 es un número impar multiplicado por pi medios. Entonces, esta línea no lo va a tocar. De la misma forma aquí, mi punto sigue hasta 2 pi y va a continuar hasta el siguiente punto que no va a chocar, que viene a ser 5 pi medios. En conclusión, primero, esta curva de aquí llamamos tangentoide, en la cual al hacer mi gráfico lo que tengo que ubicar es los puntos, las asíntotas. Son los puntos que no va a tocar mi gráfica. En este caso las asíntotas son los números impares multiplicados por pi medios. ¿Cuáles son? Pi medios, 3 pi medios, el siguiente sería 5 pi medios, el siguiente sería 7 pi medios, etc. O sea, esas son las líneas que no va a tocar mi gráfica. Luego, siguiendo los ángulos cuadrantales. Recuerda, tangente de 0 grados es 0, por eso que en Y toma 0. El siguiente era tangente de 90. Recuerda que en la tangente de 90 no existía un valor determinado. Por eso que mi curva de la tangente no va a tocar este punto. En vez de tocarlo, se va a ir hasta arriba infinitamente. Luego, continuamos. De abajo de nuevo. De abajo de este menos infinito, llega hasta el punto tangente de 180. Recuerda que tangente de 180 era 0, por eso que llegó hasta 0. Luego era tangente de 270. Recuerda que tangente de 270 no estaba definido. Pues que mi función no va a tocar ese punto, sino se va a ir hasta arriba infinitamente. Luego continuamos otra vez este menos infinito y llegamos a tangente de 360. Tangente de 360 es 0. Por eso que tomamos el punto 2pi, que es 0, que corresponde a y. Luego seguimos hasta llegar al otro punto, hasta el punto que viene a ser la asíntota, 5pi media. Y así sucesivamente. Como puedes observar, si empezamos del origen, mi curva va hacia arriba. Luego continuamos, la curva va hacia abajo y llega hasta este punto donde otra vez va a volver a subir. Entonces, el periodo yo voy a nombrar desde el punto 0 hasta el punto pi. Esa distancia, la función vuelve a repetir. Entonces, esta distancia de aquí se le llama periodo. El periodo para la tangente viene a ser pi. Entonces, el gráfico podemos observar que el dominio, los valores que tomen x, son todos los números reales, a excepción de estos puntos que vienen a ser las asíntotas, o sea, pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, etc. Que está representado por 2n más 1 multiplicado por pi medios. Todo eso donde n pertenece a los números enteros. Entonces, el dominio va a ser el valor de x, que es el dominio, va a ser todos los números reales, a excepción de los números impares multiplicados por pi medios. El rango. Como puedes observar, mi gráfico se va hasta menos infinito y se va hasta más infinito. Entonces el rango va a tomar todos los números reales, o sea, se va hasta más infinito de la curva y también se está yéndose hasta más infinito. Por eso que el rango en la tangente son los números reales. Podemos observar que la función es creciente. Como puedes observar, la función crece. Sigue creciendo la función. Parte de menos infinito y se va hasta más infinito. Se va desde menos infinito hasta más infinito. Por eso que la función es creciente. En este caso, en cada cuadrante. La función es impar porque la tangente de menos x, eso es igual a menos tangente de x. O sea, eso viene a ser una función impar. El periodo, ya lo vimos, viene a ser t. Y las asíntotas, o sea, los puntos que no toman la curva, viene a ser x, que va a ser igual a 2n más 1 multiplicado por pi medios, tal que n pertenece a los números enteros. O sea, un número impar multiplicado por pi medios. Esos son los puntos que cual mi gráfica no lo va a considerar. Función trigonométrica cotangente. Está definida por ft, que viene a ser el valor de x, y, tal que y es igual a la cotangente de x.
donde x pertenece a todos los reales, a excepción de ciertos puntos. N por pi, donde n pertenece a los números enteros. Ahora, tener presente que n es la representación de los números consecutivos. Quiere decir que mi tangente no va a tomar los puntos, cualquier número consecutivo multiplicado por pi. Por ejemplo, puede ser 1pi, 2pi, 3pi, etc. Esos puntos se le llama asíntota. Entonces veamos mi gráfico. En este caso, recuerda que la tangente iba de abajo hacia arriba. En este caso, la cotangente va de arriba hacia abajo, comenzando del punto 0. Separamos nuestros puntos en cuadrantes, ángulos cuadrantales, 90, 180, 270, 360. O pi medios, pi, 3 pi medios o 2 pi. Como puedes observar, mi gráfica viene de arriba, llega al punto pi medios. Recuerda que la cotangente de pi medios era igual a 0. Luego llegaba cotangente de pi. Recuerda que no estaba definido. Por eso que mi curva no va a tocar ese punto. Va a seguir infinitamente hasta menos infinito. Volvemos a empezar de esta asíntota. De nuevo, de arriba comenzamos hasta llegar a tangente 3 pi medios, que viene a ser cotangente, de 270. Recuerda, cotangente de 270 es 0. Pues chocamos el punto 0. Luego sigue cotangente de 360. Recuerda que la cotangente de 360 no existe, no está definido. Por eso que mi curva no va a chocar ese punto, sino se va infinitamente hasta menos infinito. Y así sucesivamente va a continuar mi curva, va a bajar y luego se va hasta menos infinito. Entonces, observamos aquí, vamos a ver el periodo. El periodo del punto de donde se repite. Como puedes observar, empezamos de 0 y mi gráfica va en dirección hacia abajo, hasta llegar a este punto. Luego, pasando ese punto, otra vez mi gráfico repite el mismo patrón. Entonces quiere decir que a partir de este punto la gráfica repite el mismo patrón. Entonces de 0 hasta este punto que viene a ser pi, viene a ser el periodo, la cual el valor del periodo va a ser simplemente pi. A esta curva, que viene a ser la cotangente, se le llama cotangentoide. Entonces del gráfico, que podemos observar que el dominio va a ser todo número real, a excepción de ciertos puntos que se le llaman asíntotas, o sea, de este punto de aquí y a este punto de aquí. O sea, el dominio va a ser todos los números reales, a excepción del punto n por pi, donde n pertenece a los números enteros, donde n me representa un número consecutivo. Por ejemplo, 1pi, 2pi, 3pi. Quiere decir que en 1pi, en 2pi, en 3pi, la función no va a considerar, o sea, no va a tomar ese punto. El rango. Observa que el rango va desde más infinito hasta menos infinito. O sea, son todos los números reales. Observamos que la función es decreciente. Como puedes observar, la función decrece a medida que va aumentando el x, el valor de y va disminuyendo. Por eso que le llamamos función decreciente. Es una función impar porque la cotangente de menos x es igual a menos cotangente de x. El periodo, ya lo vimos, viene a ser pi, y la asíntota viene a ser el valor que x no debe tomar, o sea, la curva no toma ese punto en x, que viene a ser n por pi, tal que n pertenece a los números enteros. Entonces esto viene a ser una gráfica que es parecida a la tangente. Esta es la función cotangente. Esta es la gráfica para la función cotangente. Vamos a ver la función trigonométrica secante. La función trigonométrica es igual al par ordenado x, y, tal que y es igual a la secante de x, donde x pertenece a los números reales, a excepción de un punto, 2n más 1 por pi medios, donde 2n más 1 me representa los números impares, donde n pertenece a los números enteros. Entonces mi gráfica viene a ser la siguiente. Mi gráfica viene a ser estas curvas de aquí, que vemos aquí. Esta viene a ser la gráfica para la secante. Como puedes observar, todos parten de un punto, que viene a ser la unidad. En este caso acá debe ser 1, por favor. Y luego aquí está el punto menos 1. Entonces, a partir de ese punto 1 y menos 1, mi gráfico en este caso es la secante. Recuerda que estamos dividiendo en cuadrantes. Pi medios, pi, 3 pi medios, y en este punto por favor debe ser 2 pi. Entonces mi gráfica de la secante sería a partir de 0. Recuerda que la secante de 0 es 1. Y luego, como tengo asíntotas, recuerda que las asíntotas son los números impares multiplicados por pi medios, que viene a ser 1 pi medios, 3 pi medios. O sea, trazamos las asíntotas. Eso quiere decir que mi curva no va a tocar esos puntos. Entonces empiezo de 0 y me voy hasta más infinito. Luego vuelvo a continuar desde menos infinito y llego hasta el punto pi. Y otra vez de ese punto vuelvo a bajar.
hasta llegar a esta asíntota. Recuerda que no va a tocar esa curva. Una vez que bajo, otra vez empiezo de arriba y continúo hasta llegar al punto 2pi y así sucesivamente. Como puedes percatar, a partir de este punto mi gráfico va a volver a subir, o sea, en este punto repite el mismo patrón que está aquí. Entonces, esta distancia de aquí viene a ser mi periodo, está representado por 2pi. Entonces, recordando la circunferencia trigonométrica o las razones trigonométricas para ángulos cuadrantales, secante de 0 grados es 1, secante de 90 grados no está definido, secante de 180 grados era menos 1, secante de 270 no estaba definido y secante de 360 era 1, y así continúa mi gráfico. Como puedes observar, mi gráfica de la secante va a seguir a partir de 0 me voy hacia arriba hasta llegar a la asíntota, luego empiezo de abajo, llego al punto menos 1 y luego otra vez bajo hasta empezar de nuevo de arriba y vuelvo a bajar y voy a continuar hacia arriba y luego así de abajo hacia arriba, así sucesivamente. A esta curva llamamos secantoide. Ya tenemos el periodo, la curva se va hasta más infinito y hasta menos infinito. El punto mínimo menos 1 y el punto máximo 1. Entonces, de gráfica, ¿qué podemos observar? El dominio, o sea, los valores que toma x, que viene a ser esto por favor, acá debe ser x, viene a ser todo número real, a excepción de las asíntotas, que viene a ser 2n más 1 multiplicado por pi medios, donde n pertenece a los números enteros. O sea, un número impar multiplicado por pi medios. ¿Cuáles son? 1pi, 1pi medios, 3pi medios, el siguiente sería 5pi medios y así sucesivamente. La función es creciente y decreciente, observa. La función crece, sigue creciendo y hay un momento en que decrece. Decrece y luego va a aumentar, o sea, va a crecer. O sea, a medida que aumenta el x, crece, sigue creciendo y luego decrece. A medida que está aumentando el x, decrece y luego va a crecer. La función viene a ser par. La secante de un ángulo negativo va a ser secante del ángulo positivo. A eso se llama función par. Tenemos el periodo. Sabemos, el periodo es de la parte donde repite. Se va desde 0 hasta 2pi. Y la asíntota, los valores que no va a tomar el valor de x y la función que no pasa por dicho punto. Va a ser igual a 2n más 1 por pi medios, donde n pertenece a los números enteros. 2n más 1 me representa los números impares. Entonces esto viene a ser la característica para la función secante. Vamos a ver la función cosecante. Función trigonométrica definida por x, y, donde y es igual a la cosecante de x, donde x pertenece a los números reales menos el valor de n multiplicado por pi, donde n pertenece a los números enteros. O sea, la representación de números consecutivos multiplicados por pi. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Vamos a hacer la curva. Graficamos las asíntotas. Son los puntos que no toma x. ¿Cuáles son? Los números multiplicados por pi. 1pi, 2pi, el siguiente sería 3pi y así sucesivamente. Esas son las líneas asíntotas que no va a tomar, mi función no va a tomar dichos puntos. Entonces la función cosecante sería la siguiente. Empezamos de 0 y desde más infinito bajo hasta el punto 1, que le corresponde cosecante de 90 grados. Cosecante de 90 grados es 1. Luego voy al siguiente ángulo que es 180. Y recuerda, cosecante de 180 no está definido. Por eso que me voy hasta más infinito. Una vez que me voy hasta más infinito, vuelvo desde menos infinito hasta llegar al punto que corresponde a 270. Cosecante de 270 era menos 1. Luego sigo, me voy hasta menos infinito. Recuerda que la cosecante de 360 no estaba definida. Por eso que aquí la cosecante se va hasta menos infinito. Ahora, de nuevo, de aquí mi gráfica va a empezar de arriba. Y como puedes observar, está repitiendo el patrón. Como repite en este punto que 2pi, toda esta distancia viene a ser mi periodo. O sea, el periodo va a ser de 2pi. A esta curva se le llama cosecantoide. Ahora, tener presente que a medida que avanzan mis valores de x, a medida que aumenta el x, mi curva disminuye y luego aumenta. Sigue aumentando y luego disminuye. Va a disminuir y luego va a aumentar y así sucesivamente. Recuerda que los puntos de las asíntotas no lo considera la curva. En el gráfico podemos observar que el dominio va a ser todos los números reales a excepción de los puntos que corresponden a las asíntotas, que viene a ser n por pi, donde n pertenece a los números reales. En conclusión,
dominio todos los números reales menos n por pi, donde n pertenece a los números enteros. El rango. Pues observamos el rango. El rango está variando desde 1 hasta más infinito, porque ahí está la curva, y desde menos 1 hasta menos infinito, porque ahí también está la curva de la cosecante. La función es creciente y decreciente. Como puedes observar, a medida que aumenta x, decrece y luego crece. Sigue aumentando x, está creciendo y luego otra vez decrece. Por eso es que es creciente y decreciente. La función es impar porque la cosecante menos x es igual a menos cosecante de x. El periodo, ya vimos el periodo, viene a ser desde 0 hasta 2pi. En otras palabras, 2pi. Y las asíntotas, o sea, el valor que no va a tomar, el valor que la función no va a tomar para x, viene a ser n por pi, donde n pertenece a los números enteros. Como puedes percatar, esta gráfica también es parecida a la secante. Vamos a ver la función periódica. Una función periódica f de x es periódica si existe un número t que sea diferente de 0, que cumple las siguientes condiciones. Para todo valor de x que pertenece al dominio, se cumple que x más t también pertenece al dominio. O sea, al agregar un valor a x, debe también pertenecer al dominio. Entonces, yo tengo que decir que la función de x más t debe ser igual a f de x. O sea, al agregarle un valor, debe salir la misma función. Esto se cumple para todo valor de x que pertenece al dominio de la función. Al menor número positivo t se le llama periodo mínimo o simplemente periodo de la función. Vamos a ver el cálculo de los periodos de las funciones. En este caso la función es trigonométrica. Sea la función f de x que es igual a una constante a multiplicada por la función trigonométrica elevada a la n, el exponente va a ser n, del ángulo k por x más un ángulo phi. Y a todo eso agregarle una constante b. Para calcular su periodo interviene la constante nk. O sea, esto viene a ser la definición para una función trigonométrica, en la cual para poder hallar el periodo simplemente necesito el valor de n y necesito el valor de k. Entonces, esto se cumple para el seno, coseno, secante y cosecante. Si el valor de n, que es el exponente, es un número impar, el periodo va a ser 2pi sobre k en valor absoluto, o sea, un valor positivo. Si el valor del exponente es un número par, el periodo va a ser pi sobre k. También el valor de k, valor absoluto, o sea, se toma el valor positivo. Veamos un ejemplo. Tengo la función f de x que es igual a 4 coseno de 2x. En este caso, el valor de n, que es el exponente, es 1 y el valor de k que acompaña el x es 2. Entonces el periodo va a ser igual a 2pi sobre k, que es 2. 2pi sobre 2, pi. El periodo para esta función es pi. Tengo otra función g de x que es igual a seno a la cuarta de x, donde n es 4 y k viene a ser 1, o sea, el 1 multiplicado por x. El periodo va a ser igual, como es par, tomamos esta parte. Pi sobre k, que es 1. Pi sobre 1, simplemente pi. O sea, el periodo para esta función es pi. Entonces, acá tenemos una gráfica más detallada de las funciones trigonométricas. Tenemos la función f de x. Como puedes percatar, es en forma ondeada, de arriba hacia abajo. Máximo valor 1, mínimo valor menos 1. Y como puedes observar, toma también valores negativos y toma valores positivos. Siempre va subiendo o bajando. En los valores que va a ser el valor del y, que van a ser 0, va a ser en menos 3 pi medios, perdón, en pi, en 0, en pi, también tenemos 3 pi medios, 5 pi medios y así sucesivamente. Los valores que va a tomar 1 va a ser en pi medios, 5 pi medios, los valores que va a tomar menos 1, 3 pi medios, 7 pi medios, etc. Entonces, esto viene a ser la gráfica para mi función coseno, que es parecido a la gráfica de la función coseno. En este caso, el seno empieza de 0 y de arriba hacia abajo. El coseno empieza de 1 y también de arriba hacia abajo. Siguiendo los ángulos cuadrantales podemos identificar los puntos de intersección. Si yo tomo un punto cualquiera x sub 0, eso va a pertenecer a la función seno de x sub 0. De la misma forma para el coseno. Observo un punto, tomo un punto cualquiera de x y el función en y, el punto que en y, si tomando el punto x sub 0, sería coseno de x sub 0. ¿No puedes percatar? Esto viene a ser el gráfico para la función y coseno de x. Son parecidas. No tenemos la diferencia en qué puntos se interceptan las funciones. También tenemos la función tangente y cotangente. En este caso, en la tangente, las asíntotas son los números impares multiplicados por pi medios. ¿Cuáles son? Pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios. También tomamos valores negativos. Menos pi medios,
menos 3 pi medios. Recuerda que aquí la función no va a tocar esos asíntotas, como puedes ver, de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba, chocando siempre en el punto aquellos que son múltiplos de pi. O sea, pi va a chocar en 2pi, también choca en 3pi, así sucesivamente. A estas líneas se le llaman asíntotas, o sea, los puntos que no va a tomar mi gráfico. Y esta curva viene a ser la función tangente de x. Si tomo un punto cualquiera en x sub 0, este punto le va a corresponder a y el valor de la tangente x sub 0. La cotangente es la misma idea. En este caso, de arriba hacia abajo. Tener presente aquí, las asíntotas son los múltiplos de n. ¿Cuáles son? En este caso, pi, 2pi, 3pi, también puede tomar valores negativos. Menos pi, menos 2pi. Quiere decir que esos puntos mi curva no va a tomar. Y en los puntos de intercepción, donde la curva va a interceptar al eje x, los números impares multiplicados por pi medios. Por ejemplo, acá choca en pi medios. Aquí en 3 pi medios. La gráfica choca en 5 pi medios. También los valores negativos. Menos pi medios, menos 3 pi medios. Entonces, esta es la gráfica para la cotangente y esta es la gráfica para la tangente. Si ubico un punto x sub 0, este punto que pertenece a la curva cotangente de x sub 0. Si tomo un valor en y, ese sería el valor de la cotangente de x sub 0. Vamos a ver la función secante. ¿De dónde proviene la función secante? La función secante proviene del coseno. Si yo hago mi gráfica del coseno, viene a ser esta gráfica de aquí en puntos suspensivos. Esta línea de aquí viene a ser mi gráfica coseno. La secante viene a ser el opuesto de esa gráfica. Si estoy empezando aquí, mi gráfica va hacia arriba. Como puedes percatar, estoy bajando y luego subo. Esta curva lo repite el mismo patrón, pero ya también hacia abajo. O sea, son los valores que no está tomando el coseno, son esta zona que no toma el coseno, la secante lo toma. Por ejemplo, si yo estoy la curva aquí, esto viene a ser la secante. Como ustedes están observando, mi curva está aquí. Esta curva de aquí viene a ser la secante. Y observa aquí también, esta curva sigue la curva secante. Sigue el coseno, acá también la secante. Y así sucesivamente. Es como un espejo. Lo que yo hago aquí se va a reflejar para la secante. Entonces, esta línea viene a ser el coseno. Y esta línea de aquí que ya vimos anteriormente viene a ser mi gráfica para la secante, que proviene de mi función coseno. Como puedes percatar, acá dice coseno. Y esta gráfica de aquí viene a ser la secante. Estas líneas de aquí vienen a ser las asíntotas, como ya habíamos mencionado. Esos son los puntos que mi cosecante, pero que mi secante no toma, pero el coseno sí lo toma. Justo el coseno lo toma cuando el valor en y es 0. Entonces, esto viene a ser mis curvas, que provienen de mi gráfica del coseno. Esto viene a ser la curva para la secante. Y vamos a ver también la cosecante. Como puedes observar, la cosecante proviene del seno. Esta es la curva del seno, que pasa siempre por el 0. Y la cosecante son los reflejos. Si mi curva está en esta forma, la cosecante va hacia arriba. Como puedes observar, aquí va la curva, la cosecante va hacia abajo. Y así sucesivamente. Curva, la cosecante va hacia arriba. Luego acá está con la curva y la cosecante también va abajo. Y así sucesivamente. Entonces, esta línea de aquí viene a ser el seno. Toma cualquier número real. Y estas líneas que están como reflejo de esa curva vienen a ser el o la cosecante. Como puedes percatarte, en la gráfica de la cosecante hay asíntotas. Son los puntos donde mi gráfica en la cosecante no lo va a tomar. En este caso, se va entre las asíntotas. Igual entre estas dos asíntotas, mi gráfica continúa en forma de curva y así sucesivamente. Esta gráfica de aquí viene a ser las cosecantes y la gráfica de aquí viene a ser el seno. En otras palabras, la cosecante proviene de mi gráfica del seno. Nota. La gráfica de una función par siempre es simétrica con respecto al eje y. O sea, si tengo una función par va a ser simétrica en el eje y. Mientras que la función impar es simétrica con respecto al eje x. Entonces, tener presente eso para las funciones trigonométricas. Entonces, vamos a empezar con el desarrollo de ejercicios. En total 9 ejercicios que se va a desarrollar. Su respectiva tarea de la página 207, la 1, la 2, la 3 y la 4. Lo que corresponde tarea para la casa. Vamos a empezar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice: completa los pares ordenados de la siguiente función. Me dan una función trigonométrica que viene a ser el seno y está formado por estos pares ordenados. En este caso, me dan los valores
de x, o sea, el primer componente. Recuerda que la función son agrupaciones de dos componentes, el primer componente y el segundo componente. En este caso, a mí me dan en los pares ordenados solamente los primeros componentes. Me faltaría hallar los segundos componentes. En este caso, a ese segundo componente yo le voy a llamar y1, y2 y y3. O sea, yo tengo que hallar el valor de y1, y2 y y3. Ahora, yo tengo que definir que y va a ser igual a la función f de x, que eso está representado por la función seno, o sea, seno de x, donde x va a ser la primera componente y el valor de y va a ser la segunda componente. Entonces lo que vamos a hacer es hallar los valores de y1, y2 y y3. Entonces, una vez que he definido la función trigonométrica, lo que vamos a hacer es hallar el valor de y1. y1 va a ser igual a f, en este caso, de x. Pero si y vale 1, x, ¿cuánto valdría en este caso? X valdría 0. Para y1, x vale 0. Entonces lo que voy a hallar es f de x, que es igual a 0. O sea, f de 0. En la función trigonométrica vendría a ser seno de 0 grados. Y seno de 0 grados, eso es igual a 0. Entonces, y1, aquí yo voy a decir que y1 va a ser igual a 0 grados. Tener presente que estoy hallando y1 y en este caso el x valdría 0. Ahora, vamos a hallar ahora y2. y2 va a ser igual a la función f de x, donde x en este par ordenado de y2, x vale pi sextos. Entonces sería f de pi sextos. Y esto va a ser igual a la función trigonométrica seno del ángulo pi sexto. Ya no va a ser de x, sino de pi sextos. Entonces sería seno de pi sextos. Y seno de pi sextos viene a ser 30 grados. Entonces sería seno de 30 grados, ese es igual a un medio. Entonces ya tendría el valor de y2. y2 es igual a un medio. y2 es un medio cuando el valor de x es pi sexto. Ahora vamos a hallar el valor de y3. y3 va a ser igual a f de x, pero en este par ordenado x vale pi cuartos. Entonces sería f de pi cuartos. Y su función trigonométrica viene a ser el seno, en este caso, de pi cuartos. Y seno de pi cuartos es igual a raíz cuadrada de 2 sobre 2. Pi cuartos viene a ser 45, o sea, seno de 45 grados sería raíz cuadrada de 2 sobre 2. Entonces, y3 va a ser igual a raíz cuadrada de 2 sobre 2. Entonces ya tengo los valores de y1, y2 y y3. Entonces la función trigonométrica en este caso seno, está formado por los pares ordenados. En este caso el primer par ordenado 0, y1, que viene a ser 0. 0,0. El siguiente sería pi sextos. Y el valor de y2 que vale un medio. Y el siguiente, pi cuartos, el par ordenado pi cuartos, y3 que vale raíz cuadrada de 2 sobre 2. Entonces, esos vendrían a ser los pares ordenados para la función seno. Tener presente que el primer componente siempre va a ser el ángulo, el valor que va a tomar x. En este caso, los valores que toma x vienen a ser los ángulos trigonométricos, que nos dan generalmente, vamos a trabajar con radianes. Y los segundos componentes que vienen a ser y, vienen a ser el valor de esa razón trigonométrica en función de dicho ángulo. En eso consiste la función trigonométrica. Entonces, la función trigonométrica seno viene a estar formado por estos pares ordenados. Y eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Me dice, haya la regla de correspondencia de la función mostrada. Entonces, me dan una función mostrada. En este caso, esta función me dicen que es y, que es igual a f de x, y esto es igual a por el seno de bx. Entonces, esto me indica que esta curva viene a ser la función a por el seno de bx. También me piden hallar la regla de correspondencia. En otras palabras, me piden hallar que la función
de esta curva. Entonces, vamos a desarrollar eso. Para eso, para poder hallar la función, yo tengo que saber el valor de A y el valor de B. Entonces, sea la función, vamos a ver la función f de x, donde f de x, para una función, en este caso, la regla de correspondencia para una función dada está determinada por el A seno de bx. Esta es la función que está determinada tanto para el seno y coseno. Con esta función yo puedo graficar cualquier tipo de curva que está relacionado con el seno y coseno. En este caso, cuando yo tengo esta función, yo tengo que tener dos valores claros. El valor de A, que se le llama amplitud. El valor de A, que multiplica la razón trigonométrica, se le llama amplitud. Viene a ser el valor máximo y mínimo que va a tener dicha función. Y eso se cumple solamente para el seno y coseno. Entonces vamos a encontrar la amplitud solamente para la función seno y coseno. Y luego, para yo poder hacer mi gráfica, necesito el periodo, que nosotros ya sabemos cómo hallar el periodo. El periodo está definido por 2pi sobre el valor que acompaña el ángulo x, que en este caso es p. Entonces, para yo hacer mi gráfica de una función, en este caso seno y coseno, yo necesito saber la amplitud y el periodo. Con eso yo puedo graficar mi función. O a partir de una gráfica hallar su regla de correspondencia. Entonces, primero analicemos la amplitud. Recuerda que la amplitud, que es el valor que acompaña a la función, solamente se cumple para el seno y coseno. Observando mi gráfico vamos a encontrar la amplitud. La amplitud es el mayor y menor valor que puede tener dicha curva, que en este caso esta curva viene a ser un senoide. Ahora, ¿cuál es el máximo valor que está tomando esta curva? Observo que este es el punto 0 y el máximo valor que toma es 4 y el mínimo valor que tomaría es menos 4. Entonces, ten presente que la amplitud es el máximo o mínimo valor que toma dicha curva. Entonces, desde el punto 0 hasta el 4, todo esto viene a ser la amplitud. Y aquí desde 0 hasta menos 4 también viene a ser la amplitud. Entonces, del gráfico, yo ya puedo saber cuánto vale la amplitud. Del gráfico, la amplitud vale 4. Máximo valor es 4 y mínimo valor es 4. Entonces la amplitud vale 4. Ahora vamos a hallar el periodo. En este caso el periodo viene a ser del punto donde empieza a repetir la función. En este caso tengo mi curva de forma senoidal y viene a ser así. Observo que a partir de este punto va a volver a subir, o sea, va a volver a repetir el patrón de la curva. Entonces, como observo que en este punto, que viene a ser 2pi, que pertenece al eje x, va a volver a repetirse la figura desde este punto 2pi hasta el punto 0, que es donde está repitiendo mi gráfica. Eso viene a ser el periodo. Entonces, desde el punto 0 hasta 2pi viene a ser el periodo de mi función senoidal, o de la curva, senoide. Entonces, esto viene a ser el periodo. ¿Cuánto vale el periodo? De 0 hasta 2pi es simplemente el periodo 2pi. Entonces yo puedo decir aquí que el periodo es igual a 2pi. Es el punto donde empieza a repetir la función. Como puedes observar, desde este punto empieza a subir. Va a subir mi función y acá desde el punto 0 también está subiendo. Entonces está repitiendo estos dos puntos. Entonces esta distancia aquí viene a ser mi periodo, que está formado de 0 a 2pi, 2pi. Entonces el periodo de la curva viene a ser 2pi. Pero por fórmula yo sé cuánto vale el periodo. El periodo por fórmula es 2pi sobre b. 2pi sobre b, el valor de b es el que acompaña a x. Entonces sería aquí 2pi. De esta igualdad yo puedo hallar el valor de b. Entonces yo tendría aquí lo siguiente. 2pi es igual a 2pi sobre b. Lo que podemos hacer ahí es simplificar 2pi. 2pi y 2pi se van y el valor de b me quedaría la unidad.
Entonces, como ya tengo el valor de A y ya tengo el valor de B, yo ya puedo hallar su regla de correspondencia. Entonces, la función f de x va a ser igual. El valor de A, que viene a ser la amplitud de mi gráfico, vale de 0 a 4, 4. Multiplicado por la función que viene a ser seno del valor de B, que viene a ser 1, por x, sería x. Entonces, la función f de x, que es igual a 4 seno de x, viene a ser esta gráfica. Esta gráfica de aquí viene a ser la función 4 seno de x. Entonces a mí me pedían la regla de correspondencia de la curva, entonces la regla de correspondencia es 4 seno de x. Entonces eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Me dice, grafica la función, y me da la función y, que es igual a f de x, que es igual a 2 coseno de 2x. Entonces vamos a graficar la función 2 coseno de 2x. Entonces para eso dibujamos nuestro plano. Tenemos el eje x y el eje y. Ahora, para hacer nuestro gráfico tenemos que tener presente que en el eje x van a tomar los ángulos. Y en el eje y vienen a tomar los valores de las razones trigonométricas de dichos ángulos. En este caso vamos a separar nuestros ángulos. Acá lo que vamos a hacer es trabajar con los ángulos cuadrantales. Por ejemplo, vamos a dividir en 4 partes. Cada parte es un cuarto de circunferencia. En este caso, recordando circunferencia trigonométrica, este punto sería pi medios. Nosotros vamos a trabajar con radianes. Pi medios, esto vendría a ser el valor de pi. Este punto va a ser 3 pi medios. Este punto de acá va a ser 2 pi. Y así continuamos indefinidamente. Entonces, recuerda, pi medios 90, pi 180, 3 pi medios 270 y 2 pi 370. Quiere decir que desde este punto, que viene a ser el origen 0, hasta este punto viene a ser una vuelta completa en una circunferencia trigonométrica. Ahora, una vez que hemos separado en cuadrante, vamos a hacer el gráfico. Primero, observamos que la función está dada en coseno. Entonces, lo que vamos a hacer es dibujar la gráfica para el coseno. Entonces, nosotros vamos a primero dibujar el coseno. Nosotros sabemos que el coseno empieza del origen, en este caso no del punto 0, no del origen de coordenadas, sino de un punto que se va a llamar 1. Y que viene a ser el punto máximo o el valor máximo, y el valor mínimo del coseno viene a ser menos. Entonces a eso vamos a ubicar el punto. Ahora, el coseno empezaba de ese punto que viene a ser 1, que viene a ser la amplitud de esa función. Entonces, si hacemos la gráfica del coseno, vendría a ser la siguiente, más o menos de esta forma. Pasa por pi novenos, por pi medios, 90 grados, llega hasta el mínimo valor que toma el coseno, que es menos 1, y ese menos 1 corresponde al coseno de 180. Luego vuelve a subir hasta llegar a 0 grados. 0 grados cuando el coseno es 270 grados. Y así seguimos subiendo hasta llegar de nuevo a 1, donde el coseno de 360 es 1. Entonces, eso vendría a ser la gráfica de mi coseno. Entonces acá yo lo voy a llamar y, que viene a ser coseno, en este caso de un ángulo. Eso viene a ser la gráfica del coseno. Recuerda que acá tomamos los ángulos. Entonces, cuando tomamos coseno de 0 grados es 1. Recuerda tus ángulos cuadrantales. Luego tomábamos coseno de 90, que eso era 0. Entonces de 1 bajaba a 0. Luego tomamos coseno de 180, que eso era igual a menos 1. Luego tomábamos coseno de 270, que eso era 0 en y. Y luego llegábamos a coseno de 360, que eso era 1. Entonces, esta gráfica me indica, de acuerdo a los cuadrantales, la curva del coseno. Pero en este caso yo no voy a graficar coseno de x, yo tengo que graficar 2 coseno de 2x. Entonces, sea la función, como vamos a trabajar con seno, va a ser de la siguiente forma. F de x debe estar igual a multiplicado por el coseno de bx. O sea, de esta forma, o esta es la forma para graficar un coseno.
donde A viene a ser la amplitud y B corresponde al periodo. Entonces, a nosotros nos dan la función f de x, que viene a ser 2 coseno de 2x. Ahora, vamos a relacionar aquí. Yo observo que el número 2 está multiplicando al coseno, al igual que el valor de A multiplica el coseno. Como 2 multiplica el coseno, entonces yo voy a decir que la amplitud para ese gráfico o para esta función viene a ser 2. Recuerda que 2, el valor que acompaña al coseno, viene a ser la amplitud. Entonces quiere decir que la distancia de la curva va a ser del punto 2. O sea, el máximo valor ya no va a ser 1, sino 2, más o menos por aquí. Va a ser 2. Y el mínimo valor ya no va a ser menos 1, sino va a ser menos 2. Entonces mi curva va a variar desde 2 hasta menos 2. O sea, se va a hacer más grande la curva. Luego, ¿qué más hallamos? El periodo. El periodo va a ser igual, por fórmula, 2pi sobre b, el valor que acompaña el ángulo x. Y al reemplazar en la función que nos da, vendría a ser 2pi sobre b. En este caso, el que acompaña a x, el ángulo x es el valor de 2. Entonces sería 2. 2pi entre 2, eso simplemente es pi. Entonces la amplitud viene a ser pi. Recuerda que en tu gráfica, que hicimos el coseno de x, la amplitud es el punto donde empieza a repetir la función. Como puedes observar, en este punto viene a ser la amplitud, porque a partir de ese punto va a bajar mi función. O sea, está repitiendo el mismo patrón. Entonces, para la gráfica del coseno de x, mi amplitud era de 0, perdón, mi periodo era de 0 hasta 2pi. Eso vendría a ser el periodo de la función coseno. En este caso, el periodo es pi. El periodo va a ser a partir de esta línea de aquí. En esta línea va a ser donde va a repetir mi función. Entonces, esta gráfica de acá debe estar concentrada en estas distancias de aquí. De 0 a pi debe estar concentrada la gráfica del coseno. Una vez que ya tenemos la amplitud y el periodo, vamos a hacer la gráfica. Entonces, como es coseno, vamos a empezar de 2. Recuerda que en el coseno de x empezabas de 1. En este caso, en 2 coseno de 2x vamos a empezar de 2. Luego, entre 0 y pi está pi medios. Entonces mi gráfica tiene que pasar antes de pi medios y luego a partir de pi medios dar la curva para regresar a pi. Entonces, más o menos mi gráfica va a ser, empezamos de 2, máximo valor, y el mínimo valor va a ser menos 2. Entonces lo que voy a hacer en la gráfica va a ser la siguiente. De aquí tenemos que llegar hasta este punto. Recuerda, punto máximo, punto mínimo. Y luego otra vez punto máximo, que le corresponde a pi. Entonces, mi gráfica va a seguir de la siguiente forma. Me voy hasta abajo hasta llegar al punto máximo que le corresponde a pi. Recuerda que estos vienen a ser esto viene a ser la prolongación de 2 menos 2. Y aquí también va a ser la prolongación de 2. Entonces mi gráfico tiene que llegar desde 2 hasta el mínimo valor, que es menos 2. Recuerda que tengo que llegar máximo hasta pi. Entonces una vez que llegue aquí tengo que ir al punto máximo que corresponde a 2. Entonces me voy hacia arriba hasta llegar al punto máximo. Entonces, esto viene a ser la gráfica de la función 2 coseno de 2x. Entonces, esto viene a ser f de x, que es igual a 2 coseno de x, donde esta distancia aquí viene a ser el periodo, que en este caso el periodo vale pi. Recuerda, la amplitud vale 2, o sea, de 0 hasta 2, máximo valor 2, mínimo valor menos 2. Y el periodo vale pi, de 0 hasta pi. O sea, la gráfica que hemos hecho del coseno que estaba así, se va a tener que encoger, a darse esta forma. Recuerda que de 0 hasta 2pi, el punto medio era pi. O sea, en el valor de pi, tenías que tomar el mínimo valor. El mínimo valor que es menos 1 para tu gráfica del coseno. Entonces, para tu gráfica del 2 coseno de 2x, entre 0 y pi, el punto medio era pi medios. Entonces, en pi medios tenías que tomar el mínimo valor del coseno, que es menos 2. Por eso que me voy desde 2 hasta el mínimo valor que corresponde a pi medios.
Luego de pi medio me tenía que ir a tomar el máximo valor. Y como te puedes percatar, es la misma forma del coseno que hemos graficado. De arriba hacia abajo y vuelves a subir. De arriba hacia abajo y vuelves a subir. En este caso solamente llega hasta pi porque el periodo es pi. Entonces a mí me pedían allá graficar f de x, que es 2 coseno de 2x. Entonces esto viene a ser la gráfica de la función 2 coseno de 2x. Con eso solamente necesitaba saber la amplitud y el periodo. Entonces, como ya tengo la gráfica de la función, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Me dice, halla el periodo de la función f de x, que es igual a 3 por coseno de 2x más pi quintos. Entonces vamos a hallar su periodo. Entonces, nosotros tenemos que tener la definición de la función, en este caso f de x, la función trigonométrica. La fórmula general o la forma general vendría a ser a multiplicado por la función trigonométrica elevado a un exponente n del ángulo, en este caso k multiplicado por x más un ángulo phi, y esto agregado un valor de b. Esa es la función general o la forma general de una función trigonométrica. A partir de aquí yo voy a hallar el periodo de dicha función. En este caso, la función trigonométrica viene a ser el coseno. Entonces vamos a escribir la función que nos da. La función trigonométrica viene a ser 3 por el coseno, en este caso está elevado a la 1 del ángulo 2x más pi quintos. Esto en este caso se le agrega más 0 porque no hay ningún valor que se le sume. Entonces le estoy dando la forma general. A mi función trigonométrica le he dado la forma general. Entonces a partir de esta forma general yo voy a hallar su periodo. Para eso necesito saber los valores de n y el valor de k. El valor de n, que viene a ser el exponente de mi función trigonométrica, viene a ser 1, entonces n es igual a 1. Y el valor de k es el que acompaña al ángulo x, en este caso es 2. Ahora, como n es un valor 1, o sea, es un impar, es un número impar. Como es impar, el periodo va a estar definido por la siguiente forma. Pi va a ser igual a t va a ser igual a 2pi sobre el valor de k. En este caso siempre hay que tener el valor de k entre valor absoluto. Entonces vamos a reemplazar. Entonces el periodo va a ser igual a 2pi sobre el valor de k, que es 2. Entonces 2pi entre 2, eso es igual a pi. Entonces a mí me piden hallar el periodo de la función. Entonces el periodo de la función, usando esta forma, viene a ser pi. Ahora, si el valor de n fuera, en este caso, potencia 2, n sería 2, el valor sería par. Entonces ya no se tomaría esta fórmula para hallar el periodo, sino cuando es par, simplemente sería pi sobre k. En este caso, como es 1, el exponente es 1, es un valor impar y tomamos esta fórmula. Entonces, al reemplazar esto, el periodo de dicha función va a ser simplemente pi. Entonces, esa es la respuesta para el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Me dice, dada la función y, que es igual a 7 sobre seno de 5x más seno de x, me piden hallar su dominio. Vamos a desarrollar eso. Entonces, tengo una función y que es igual a 7 sobre seno de 5x más seno de x. Entonces, como puedes percatarte, acá es una fracción. Y como es una fracción, tenemos que tener presente que el denominador tiene que ser siempre diferente de 0 para que pueda existir la función. Entonces yo tengo que definir aquí que el seno de 5x más el seno de x tiene que ser siempre diferente de 0 para que pueda existir la fracción. O en este caso una función racional. Ahora, vamos a definir el seno de 5x más seno de x, que es diferente de 0. Para eso tenemos que saber qué valores no debe tomar el ángulo para que sea diferente de 0. Como puedes observar, hay suma de senos. Podemos aplicar las transformaciones trigonométricas. Entonces, aplicando la fórmula para la suma de senos, eso va a ser igual a 2 veces el seno. Vamos a aplicarlo de frente. Suma de senos sería 2 veces seno de la semisuma de los ángulos. 5x más x, 6x entre 2, 3x. Eso multiplicado por el coseno de la diferencia de los ángulos. 5x menos x, 4x entre 2 sería 2x. Entonces he aplicado transformaciones trigonométricas. Y eso tiene que ser
diferente de 0. Ahora, este 2 que está multiplicando, si lo paso a dividir, sigue siendo 0. Entonces yo digo acá que seno de 3x multiplicado por el coseno de 2x tiene que ser diferente de 0. Ahora, tengo el producto de dos valores que sea diferente de 0. Ahora, acá lo que tenemos que ver es tenemos que analizar estos dos. Ahora, para que este producto no me salga 0, te debe cumplir ciertas condiciones. Se debe cumplir que el valor de seno de 3x tiene que ser diferente de 0. O el valor de coseno de 2x tiene que ser diferente de 0. Entonces yo tengo que decir que el seno de 3x tiene que ser diferente de 0 o el valor de coseno de 2x tiene que ser diferente de 0. O sea, ninguno de ellos debe ser 0, deben ser diferentes de 0. Basta que uno de ellos sea 0 y todo el producto me sale 0. Por eso que he definido seno de 3x diferente de 0 o el coseno de 2x tiene que ser diferente de 0. Entonces vamos a analizar cada uno de ellos. Yo tengo el seno de un ángulo que es diferente de 0. Para eso tenemos que analizar qué ángulo está relacionado con el seno para que me salga 0. Entonces lo que vamos a hacer aquí es graficar. Vamos a graficar la función seno. Por ejemplo, el seno de x. Vamos a graficar eso. El seno de x, recuerda, viene a ser de esta forma. Eso viene a ser el seno de x. Donde acá es 0. En este punto era 1. Y acá era menos 1. Entonces, como esto viene a ser la curva del seno de x, recuerda que el ángulo debe ser diferente de 0. Entonces, ¿en qué puntos no debe tomar el ángulo? Por ejemplo, en este punto, que viene a ser 0, y en este punto el seno es 0. Recuerda que este punto venía a ser pi, y este punto de acá era 2pi. Entonces, el seno de mi función trigonométrica, la gráfica, del gráfico observamos que el seno no debe tomar el valor de pi, porque si el seno de pi es 0, tampoco debe tomar el valor de 2pi, que es 0. Y si continuamos, el siguiente sería 3pi, y así sucesivamente. Entonces, el seno de 3x debe ser diferente de 0, o sea, el seno de este ángulo debe ser diferente de 0. Entonces, yo tengo que decir que que 3x, que viene a ser el ángulo de seno, tiene que ser diferente a qué valores, a 0, a qué ángulo también debe ser diferente a pi, a qué ángulo, a 2pi, etc. Entonces, el valor de 3x no debe tomar pi, 2pi, etc. El siguiente sería 3pi, 4pi, así. Entonces, si esto lo define en una sola valor, yo voy a decir que 3x tiene que ser diferente. Como observas que esto es 0pi, 1pi, 2pi, el siguiente sería 3pi, y así sucesivamente. Entonces, esto lo puedo representar como una sola forma. Lo puedo representar como n multiplicado por pi, donde n me va a indicar cualquier número entero. En este caso, n va a pertenecer a los números enteros. N va a tomar cualquier número. Por ejemplo, puede tomar 0, 0pi, 1, 1pi, 2, 2pi, 3, 3pi y así sucesivamente. Entonces yo puedo decir que 3x va a ser diferente de n multiplicado por pi, donde n puede ser cualquier número. Entonces, 3 pasaría a despejar y yo tendría que x va a ser diferente de n multiplicado por pi sobre 3. Entonces, en esta parte de aquí yo voy a decir que x tiene que ser diferente de n por pi tercios. Ahora, ya sé para qué valores se cumple, para qué valores el seno no va a salir 0. Para valores de pi tercios multiplicado por n. Ahora analicemos el coseno de 2x. Para analizar el coseno de 2x tengo que hacer mi gráfico. La función coseno de x. Y vamos a graficarlo. De la misma forma, mi gráfico va a ser de la siguiente forma. Más o menos así es el gráfico. Donde esto va a ser 0, acá va a ser 1, y acá va a ser menos 1. Ahora, analicemos aquí. Me dicen que el coseno de un ángulo tiene que ser diferente de 0. Para mi gráfica del coseno, ¿qué ángulos son 0? Por ejemplo, en este punto y en este punto.
en este punto ya no se encuentra pi como en el seno. En este punto se encuentra pi medios. O sea, el coseno de pi medios es 0. Y en este punto de aquí ya no se encuentra 2pi. Aquí está 3pi medios. Entonces yo puedo decir aquí que el coseno de 2x, para que sea diferente de 0, el valor de 2x, o sea, el ángulo 2x, no debe tomar los valores de pi medios, el siguiente 3pi medios, y así el siguiente sería 5pi medios. Si te puedes percatar, está aumentando más pi. O sea, pi medios más pi, 3pi medios. 3pi medios más pi, 5pi medios, y así sucesivamente. Entonces, el ángulo de este coseno no debe ser a pi medios, tampoco a 3pi medios, tampoco a 5pi medios. La representación de esto vendría a ser de la siguiente forma. 2x va a ser diferente. Como observas, acá hay 1, acá hay 3, el siguiente sería 5pi medios, sería 5, números impares. La representación de números impares viene por la siguiente. 2n más 1 multiplicado por pi medios. Entonces, la representación de números consecutivos simplemente se representa por n y la representación de números impares se representa por 2n más 1. Si fuera la representación de números pares, sería 2 veces n. Entonces, tener presente eso en la representación de los números. Como puedes observar, aquí se ha multiplicado por pi medios porque todos tienen pi medios. Acá sería 1 pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios. Como puedes observar, pi medios se repite. Por eso es que lo mantuve a pi medios. Y 1, 3, 5 está representado por esta forma, la representación de números impares, 2n más 1. El 2 paso a dividir y tendría que el valor de x va a tener que ser diferente a 2n más 1, representación de números impares, y sobre el 2 pasa a dividir, sería 2 por 2, 4. Entonces, en conclusión, el valor de x no debe ser n pi tercios y el valor de x tampoco debe ser 2n más 1 pi cuartos. Entonces, a mí me piden el dominio. El dominio de la función f va a ser lo siguiente. Nosotros sabemos que tanto para el seno y coseno son todos los números reales. Pero como hemos analizado el seno y el coseno de esta parte, que tiene que ser diferente de 0, va a haber puntos donde x no va a existir en mi función. ¿Cuáles son esos puntos? O sea, los números reales le voy a quitar algunos puntos. ¿Qué punto? ¿Qué valor de x le voy a quitar? Este valor de x, que es n pi tercios. Tengo que quitar n pi tercios. ¿Qué más le tengo que quitar? Le tengo que quitar 2n más 1. Todo eso multiplicado por pi. Para todo n que pertenece a los números enteros. Entonces, el dominio de mi función van a ser todos los números reales, o sea, va a tomar cualquier número real, a excepción de los valores n pi tercios y también de los valores de 2n más 1 pi cuartos. O sea, x no toma estos valores, porque si toma cualquiera de ellos, por ejemplo, si toma pi medios, sería 0, acá sería 0 y no existiría mi función. Entonces, el dominio de la función va a ser todos los números reales menos n pi tercios y 2n más 1 pi cuartos. Y eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 5. Ejercicio número 6. Me dice, dada la función y, que es igual a coseno al cuadrado de x menos seno de x, me piden allá su rango. Entonces, vamos a desarrollar eso. Entonces, tengo la función y que es igual a coseno al cuadrado de x menos seno de x. Lo ideal para poder hallar el rango que sea una sola función trigonométrica. Como yo tengo acá coseno y seno, yo tengo dos razones. En este caso hay que convertirlo en una sola. Lo que yo puedo hacer es este coseno convertirlo a seno. Yo recuerdo que por identidades pitagóricas el coseno es 1 menos seno al cuadrado de x. Y esto va a ser menos seno de x. Dándole la forma, tendría que y va a ser igual a menos seno al cuadrado de x menos seno de x, y acá va a ser más 1. Como te puedes percatar, es una función cuadrática. Vamos a trabajar con los intervalos. Pero para poder trabajar con los intervalos, el seno de x tiene que repetirse una sola vez. Entonces vamos a dar la forma de binomio al cuadrado. Para eso y voy a factorizar el menos. En este caso, tiene menos seno al cuadrado de x. La idea es que sea positivo. Entonces, por eso es que factorizo el menos. Factorizando menos me quedaría seno al cuadrado de x
acá es menos seno de x, sería más seno de x, recuerda que estoy factorizando menos. Todo esto más 1, le estoy factorizando menos, sería menos 1. Entonces tendría que y sería menos seno al cuadrado de x. Lo que yo voy a hacer aquí es más seno de x. Recuerda que si le damos la forma de trinomio cuadrado perfecto, este valor cuadrático, el siguiente debe estar multiplicado por 2. Entonces lo que voy a hacer es multiplicarlo al seno de x por 2. Y para que no afecte, lo tengo que también multiplicar por 1/2. Y eso sería por el seno de x. Menos 1. Como puedes percatar, 2 por 1/2, 1. Y sigue saliendo el mismo valor seno de x. Ahora, yo tengo que y va a ser igual a menos seno al cuadrado de x. Recuerda, para el trinomio cuadrado perfecto, el primer término era el cuadrado, luego era 2 veces la multiplicación de los dos términos. En este caso, 2 veces la multiplicación del primer término, que es seno de x, y el segundo término va a ser 1/2. Entonces, a esto le tengo que agregar el segundo término, que viene a ser 1/2 elevado al cuadrado. Entonces aquí sería más 2 veces 1/2. 2 por 1/2 multiplicado por el seno de x. A este le voy a agregar 1/2 elevado al cuadrado, que viene a ser 1/4. Y para que no afecte la expresión, le voy a restar también 1/4. Y a esto le resto menos 1. Entonces yo tendría que y va a ser igual. Ahora yo puedo percatarme que todo esto, trinomio cuadrado perfecto. Entonces vendría a ser menos, como este es el trinomio cuadrado perfecto, viene de un binomio, en este caso suma al cuadrado. Entonces sería seno de x, que viene a ser el primer término, más el segundo término, que es 1/2. Todo eso elevado al cuadrado. Esto viene a ser el binomio suma al cuadrado para obtener todo esto. Sería menos 1/4 menos 1, operando eso sale menos 5/4. Como ya había factorizado el menos, vamos a multiplicar con cada uno de ellos. Entonces yo tendría que y va a ser igual a menos seno de x más 1/2 elevado al cuadrado, y menos por menos más 5/4. Entonces, como puedes observar, ya tengo el seno que se repite una sola vez. Ahora vamos a trabajar con los intervalos. Yo sé por definición, sabemos que el seno de un ángulo, por ejemplo x, pertenece al intervalo de menos 1 a 1. Nosotros sabemos por definición que el seno de un ángulo x pertenece al intervalo de menos 1 a 1. Eso ya sabemos por circunferencia trigonométrica. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es representarlo en su forma de desigualdad. Entonces yo voy a decir aquí que seno de x va a ser mayor o igual a menos 1 y va a ser menor o igual a 1. Recuerda que eso ya lo sabemos por circunferencia trigonométrica. En otras palabras, cuando te dicen seno de x que pertenece al intervalo de menos 1 a 1, eso también viene a ser el rango de la función seno de x. Pero yo no quiero el rango de la función seno de x, yo quiero el rango de la función menos seno de x más 1/2 al cuadrado más 5/4. Entonces, a partir de esto, le tengo que dar esta forma para saber el rango. Entonces, como tengo seno de x, le voy a agregar más 1/2. Entonces aquí le sumo más 1/2. Entonces tendría menos 1 más 1/2, eso es igual a menos 1/2. Menor o igual a seno de x más 1/2. Menor o igual a 1 más 1/2, 3/2. Luego se le eleva al cuadrado. Todo esto se le va a elevar al cuadrado. Como este valor está entre negativo y positivo, sería el seno de x más 1/2 elevado al cuadrado, va a ser siempre mayor o igual a 0, porque acá hay un valor negativo. Esto va a ser menor o igual al máximo valor al elevarlo al cuadrado estos extremos. El máximo es 9/4, entonces acá sería 9/4. ¿Qué más hago? Observo que se le ha restado menos, entonces lo que voy a hacer aquí es multiplicar por menos 1. Entonces yo tendría 0 por menos 1 sigue siendo 0. Como estoy multiplicando por un valor negativo, las desigualdades cambian de dirección. Es el menor o igual a menos seno de x más 1/2 elevado al cuadrado. Este también cambia de dirección. Sería mayor o igual a menos
9 cuartos. Recuerda que 9 cuartos por menos 1, menos 9 cuartos. Y al final le agrego más 5 cuartos. Entonces lo que voy a hacer es sumarle 5 cuartos. Entonces yo tendría que 0 más 5 cuartos, 5 cuartos. Menor o igual a menos seno de x más 1/2 elevado al cuadrado más 5 cuartos. Mayor o igual 9 cuartos más 5 cuartos, eso es igual a la unidad. Ahora puedes percatar que todo esto viene a ser y. Entonces ordenando, tendría que y va a ser mayor o igual a 1 y va a ser menor o igual a 5 cuartos. Como y viene a ser la función coseno al cuadrado de x menos seno de x, yo ya tengo los valores de esa función. Entonces yo puedo determinar el rango. Y va a pertenecer al intervalo de 1 hasta 5 cuartos. Como y toma esos valores, yo puedo definir que el rango de la función y pertenece al intervalo 1 y 5 cuartos. O sea, son los valores que toma y. Recuerda que el rango son los valores que toma y. Entonces, esto viene a ser el rango de mi función y. Y eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 6. Ejercicio número 7. Me dice, halla el periodo de la función f de x, que es igual a seno de x más pi cuartos más seno de de x menos pi cuartos. Entonces me piden hallar el periodo de esto. Para poder hallar el periodo, tengo que convertir a una sola función. En este caso, el seno está repitiéndose 2 veces. Entonces yo tengo la función f de x va a ser igual. Como observo que es suma de senos, puedo aplicar transformaciones trigonométricas. Entonces eso va a ser igual a 2 veces seno, en este caso, de la suma de los ángulos entre 2. Entonces aquí sería x más pi cuartos más x menos pi cuartos, todo esto dividido entre 2. Y es multiplicado por el coseno ahora de la diferencia de esos ángulos. Sería x más pi cuartos. Como es diferencia, va a ser menos todo esto. Entonces sería menos x y acá sería más pi cuartos. Todo sobre 2. Entonces yo tendría que f de x va a ser igual a 2 veces seno. Como puedes observar aquí, tengo pi cuartos menos pi cuartos, 0. Tendría 2x más x, 2x. Sobre 2, todo eso multiplicado por el coseno. Acá tengo igual x menos x, 0. Sería pi cuartos. Pi cuartos más pi cuartos, eso es pi medios. Y todo dividido entre 2. Entonces yo tendría que f de x va a ser igual a 2 veces seno. Acá tengo 2x entre 2, el 2 y el 2 se van. Y sería seno de x, multiplicado por el coseno. Pi medios entre 2, eso es pi cuartos. Entonces, tengo 2 por seno de x por coseno de pi cuartos. Recuerda que pi cuartos es 45. Entonces yo tendría que hallar el coseno de 45. Entonces yo tendría f de x va a ser igual a 2 por el seno de x. Coseno de 45 grados es raíz cuadrada de 2 sobre 2. Ahora, este 2 con este 2 se eliminan y me quedaría que la función f de x va a ser igual a raíz cuadrada de 2 multiplicado por el seno de x. Ahora, de aquí voy a hallar yo el periodo. Usando mi fórmula, en este caso, la amplitud vendría a ser raíz cuadrada de 2 y el periodo viene a ser por fórmula 2pi por b. En este caso sería 2pi el valor de b que multiplica el ángulo x. En este caso el ángulo x está multiplicado por 1. Entonces sería 2pi sobre 1. Y 2pi sobre 1 va a ser simplemente 2pi. Entonces a mí me pedían hallar el periodo de dicha función. Entonces el periodo de la función va a ser simplemente 2pi. Entonces esa va a ser la respuesta para el ejercicio número 7. Ejercicio número 8. Me dice, hallar el dominio del rango de la función, en este caso g de x, que es igual a 5 por secante de x menos pi cuartos más 1. Entonces vamos a hallar el dominio del rango. Antes de hallar el dominio del rango debemos recordar algo. Sabemos que si tenemos una función g de x, que en este caso por ejemplo que sea secante de x,
Si yo tengo la función secante de x, el dominio de esa función viene a ser la siguiente. Todos los números reales a excepción de ciertos números, que vienen a ser 2n más 1 multiplicado por pi medios, donde n va a pertenecer a los números enteros. Entonces, el valor de x va a tomar cualquier número a excepción de 2n más 1 por pi medios. Este 2n más 1 me indica, como vimos anteriormente en un ejercicio, los números impares. O sea, números impares multiplicados por pi medios. El valor de x no toma eso. Y el rango de esta función secante de x está definido de menos infinito hasta menos 1. Unión desde 1 hasta más infinito. Otra forma de representar, también tengo que el rango se puede representar como todos los números reales menos el intervalo de menos 1 y 1. O sea, hay dos formas de representar eso. El dominio para la secante es esto. Y el rango viene a ser cualquiera de estas dos formas. Ahora, como ya sabemos cómo es el dominio para una secante y cómo es el rango para una secante, ahora vamos a desarrollar. Hallamos el dominio. Entonces, vamos a hallar el dominio. Para eso yo tengo la función g de x, que va a ser igual a 5, multiplicado por secante de x menos pi cuartos más 1. En este caso, recuerda que el dominio es todos los números reales, a excepción de 2n más 1 multiplicado por pi medios. O sea, quiere decir que el valor de x no toma este punto. La misma idea voy a hacer aquí. El ángulo que le corresponde a secante viene a ser x menos pi cuartos. Ese es el ángulo de la secante. Este ángulo, recuerda que aquí el x, hemos considerado el x, ahora vamos a considerar el x menos pi cuartos. Este ángulo tiene que ser diferente, o sea, no debe tomar valores. ¿Qué valores no debe tomar? Para el secante, los valores que no debe tomar el x es 2n más 1 pi medio. Entonces, este ángulo no debe tomar los valores 2n más 1 multiplicado por pi medios. O sea, x menos pi cuartos no debe tomar estos valores, o sea, un número impar multiplicado por pi medios. Aparte de aquí, vamos a hallar los valores que realmente no toma x para dicha función. Simplemente lo que voy a hacer es despejar x. El menos pi cuartos lo paso al otro lado a sumar y tendría que x va a ser diferente. Acá multiplicamos 2n por pi medios más 1 por pi medios. El menos pi cuartos lo paso al otro lado a sumar y tendría más pi cuartos. Entonces lo que he hecho aquí es operar 2n por pi medios y 1 por pi medios. Y el menos pi cuartos lo pasé al otro lado a sumar, porque lo que realmente quiero es ver qué valores x no va a tomar. Entonces operando tendría x que va a ser diferente. Observo aquí que 2 y 2 se eliminan y me quedaría simplemente np más pi medios más pi cuartos. Eso viene a ser 3 pi cuartos. O sea, pi medios más pi cuartos es 3 pi cuartos. Ahora, lo que puedo hacer aquí es factorizar. O simplemente opero. El 4 multiplica n, tendría que x va a ser diferente 4n pi más 3 pi. Todo esto sobre 4. Como ambos aquí tienen pi, yo puedo decir que x va a ser diferente. Como ambos tienen pi, factorizaría pi y me quedaría 4n más 3 multiplicado por pi. O sea, estoy factorizando el pi. 4n pi le quito el pi, me queda 4n. 3 pi le quito el pi, me queda 3. Como todo está dividido entre 4, simplemente al pi le divido entre 4. En conclusión, yo voy a decir que x no toma los valores 4n más 3 multiplicado por pi cuartos. Como estos son los valores que no toma x, yo ya puedo hallar el valor del dominio. El dominio de la función g de x va a ser todos los números reales, a excepción de los valores que no toma x. ¿Qué valores no toma x? Acá en mi función no toma los valores 4n más 3 multiplicado por pi cuartos. O sea, esos son los valores que no va a tomar x para que cumpla el dominio en dicha función. Eso se cumple para todo n que pertenece a los números enteros. Entonces, ¿qué números enteros? 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, así sucesivamente. N toma cualquier número entero. Entonces, esto viene a ser el dominio para esta función. Ahora lo que vamos a hacer es hallarle rango. Ahora,
Veamos algo aquí. Tenemos que diferenciar bien cuando hallamos dominio y cuando hallamos rango. Si nosotros hallamos dominio, tenemos que analizar el ángulo que contiene a la función, en este caso secante. Analizábamos el ángulo, por eso que hemos trabajado con el ángulo x. Cuando hallamos el rango, trabajamos con toda la función trigonométrica. Vamos a trabajar con secante y con los valores que acompañan, el 5 y el 1. Y acá no se considera el ángulo. Tener presente aquí. Dominio, analizamos el ángulo. Rango, analizamos toda la función sin considerar el ángulo. Entonces, hallamos el rango.